y lo vamos a desarrollar desde la parte introductoria, ¿no? Puesto que es, o sea, no vamos a ver economía en sí, ¿no? Sino vamos a hacer una introducción a la economía, puesto que la economía en sí, digámoslo así, ustedes la van a ver pues ya cuando estén en la universidad. Bueno, una vez más, mi nombre es Sam Bravo, es un gusto estar con ustedes y vamos a comenzar, sí, porque tenemos una horita y la idea es aprovechar el tiempo al máximo, aprovechar el recurso de tiempo al máximo. Bien, quisiera por favor saber si todos me escuchan. ¿Todos me escuchan? Hola, hola. ¿Sí? Sí, sí. Ya. Bacán, entonces comenzamos. Bien, Sí, con economía hay que hacer algunas preguntas que son, digamos, introductorias o iniciales. ¿Está bien? Esas preguntas son, por ejemplo, la primera de ellas, ¿no? ¿Las personas tienen necesidades? Por supuesto que sí, ¿no? ¿Sí? Todos tenemos necesidades, todas las personas tienen necesidades. Ahora, un tema importante es, ¿y qué necesitan las personas o qué necesitan para satisfacer esa necesidad de las personas? Por ejemplo, ustedes, ¿no? Tienen una necesidad que viene a ser estudiar y entonces requieren de un servicio. En este caso, pues el servicio que les da la Academia Gamarra, ¿no? Bien, y toman el servicio para poder satisfacer esa necesidad. Bien, entonces las personas para satisfacer necesidades requieren básicamente dos cosas. Bienes, que de ahora en adelante lo vamos a conocer como BS, usualmente voy a utilizar esa abreviatura, y servicios, que normalmente lo vamos a conocer como SS. ¿De acuerdo? Entonces, los bienes y servicios son aquellas cosas o aquellas actividades que nosotros necesitamos para satisfacer nuestras necesidades. ¿Bien? Por ejemplo, en este caso, la educación, o también, por ejemplo, hoy día, ¿no? Hoy día ha habido un paro de transportes, ustedes seguramente lo saben también. Entonces, mucha gente no ha podido satisfacer su necesidad de trasladarse de un lugar a otro o lo ha hecho con muchos problemas debido a que no hay ese servicio de transporte público. ¿De acuerdo? Ese es un punto muy importante. Hay que darnos cuenta nosotros que las necesidades que siempre tenemos, se satisfacen con algunas cosas que son bienes o con algunas actividades que son servicios. ¿De acuerdo? Ahora, una pregunta fundamental es, ¿y cómo obtenemos lo que necesitamos? ¿Cómo la gente obtiene lo que necesita? ¿No? O sea, ¿cómo han obtenido, por ejemplo, esta clase de la Academia Gamarra, ¿no? Que ahora ustedes están llevando? ¿Cómo se obtiene? ¿Qué es lo que se hace para obtenerla? ¿Ah? ¿Qué es lo que hacemos para obtener esta clase? Pagamos, ¿cierto? Hacemos un pago a la academia para que la academia así nos permita ingresar a su sesión de Zoom, ¿cierto? Y hacemos uso del servicio. Entonces, la forma en cómo obtenemos los bienes y los servicios es a través de lo que se conoce como el intercambio. Bien, esto es un punto fundamental en economía. En nuestro país y en prácticamente todos los países de todo el mundo es el intercambio el cual permite que la gente pueda satisfacer sus necesidades. Bien, es por eso quizás que hoy por hoy hay tanta preocupación para reactivar la economía, ¿no? ¿Qué significa reactivar la economía en nuestro país? Reactivar la manera, reactivar la forma en cómo la gente obtiene los bienes y servicios, ¿cierto? O sea, reactivar lo que se llama el intercambio. ¿Bien? Que haya compra, que haya venta. Esta semana seguramente ustedes lo saben ya, esta semana se está permitiendo la apertura de varios centros comerciales, ¿cierto? Y eso justamente pues es notar que el gobierno da la preocupación que tiene para que el intercambio se reactive, para que haya nuevamente intercambio, está dando pues algunas normas para que esto suceda. El intercambio se ha parado en los últimos meses, ¿cierto? Seguramente pues ustedes, los primeros días de cuarentena, o de la medida de aislamiento social obligatorio, salían a las calles, a mí me pasaba, por ejemplo, yo salí la primera semana, se le compraba unas cosas un poco lejos de mi casa, me fue una bicicleta,
y todo estaba cerrado y todo estaba vacío y las calles se veían vacías. Entonces, ahí uno se da cuenta, pues, ¿no? Que el intercambio disminuye y al disminuir el intercambio, pues también disminuye la facilidad y la manera en cómo la gente satisface sus necesidades. Porque nuestra principal actividad para satisfacer necesidades es el intercambio, es intercambiar, comprar, vender, ¿no? Nuestra forma de vida es esa. La economía nos explica ello, ¿no? Y lo estudia además. Comprar, vender. ¿De qué otra manera, aparte de comprar y vender, podríamos satisfacer nuestras necesidades? ¿De qué otra manera? Por ejemplo, si es que haríamos agricultura en la parte de la sierra de nuestro país, en la parte andina de nuestro país, todavía hay mucha gente que vive de lo que se llama el autoconsumo. Esto quiere decir que hay mucha gente que sus necesidades, principalmente necesidades alimentarias, no las satisface por medio del intercambio, la compra y venta, sino que las satisface a través de la actividad agrícola. Siembra, cosecha, consume. Siembra, cosecha, consume. O crían animales también, ¿no? Se dedican a la crianza de animales pequeños como los cuyes, o también gallinas, o también puede ser animales un poco más grandes como chanchitos, o vacas también. Por ejemplo, mi familia es Cajamarca, y en Cajamarca va mucha gente que tiene sus vacas, y en la mañana ellos no compran leche, sino que lo que hacen es van a su vaca, la ordeñan y toman leche directamente del animal. Entonces, la economía puede tomar distintas formas, es decir, en algunos casos puede ser intercambio, que es lo más común por la vida en las ciudades, pero también la gente puede satisfacer necesidades de otras maneras, como por ejemplo a través del autoconsumo, ¿no? El autoconsumo es cuando yo produzco y yo mismo consumo lo que produzco. Bien. En el Perú el Estado provee de todos los bienes necesarios para satisfacer necesidades. ¿El Estado nosotros nos da de todo? Observen esa pregunta. ¿El Estado a nosotros nos da de todo? ¿Sí o no? Una respuesta por lo menos quiero. A ver, ¿quién me puede responder? Yanela Cruz. Dime, Yanela, ¿el Estado nos da todo lo que necesitamos para satisfacer necesidades? ¿Qué opinas? ¿Sí o no? No, por supuesto que no. Exacto. No nos da todo. Apenas, si hay algunos servicios que nos lo da, y en realidad pues es apenas, ¿no? Como la educación y también la salud. Y alguno que otro servicio que está ayudado por el Estado, como el tren eléctrico que ustedes en San Juan de Lurigancho seguramente en parte San Juan usa, ¿no? Ese tren está subsidiado en parte por el Estado. Pero la comida, pero la educación, por ejemplo, universitaria, pero la ropa, el alquiler de vivienda, los servicios como la energía eléctrica o el agua potable, no los da el Estado. ¿De acuerdo? El Estado no provee de todo. El Estado no provee de todo. De todo. Solo de una parte, ¿no? De una parte. ¿Cómo de qué? Educación, educación y salud. ¿Correcto? Sí, pero no de todo, solamente de una parte. Según lo que tú ves a diario, lo que tú ves en tu día a día, y aquí sí quiero que me respondan si es posible todos, porque la economía es mucho de ver. Es decir, cuando vamos a hablar aquí del curso, vamos a hablar de muchas cositas que pasan en nuestra vida diaria. Yo sé algo de San Juan, bueno, ahora en el Perú todos hablamos de San Juan de Lurigancho, porque San Juan pues, es el distrito más grande del país, y además, pues, no, lamentablemente, son los distritos también con mayor contagio, ¿no? Entonces se habla mucho de San Juan. Entonces yo puedo hablar un poco de su distrito y ustedes también me pueden dar una visión de lo que pasa ahí respecto a algunos aspectos económicos. Bien, a ver, ¿qué actividades ustedes ven que la gente realiza a diario o realizaba a diario antes de las medidas de aislamiento para satisfacer necesidades? A ver, algunas respuestas. Dime, por favor, Juan José Díaz.
¿Alguna actividad? Salía a fiestas, comercio, ropas. Digo, ahí está bien, salía a fiestas, comercio, ropa, vender cosas básicas, quizá como gaseosas o ropa en lugares específicos, ¿correcto? ¿Sí? ¿Qué me dice por ahí Yanela? Yanela Toledo, ¿qué me dice? ¿Alguna actividad que tú veías que la gente hacía para poder satisfacer necesidades? Salir a correr o entrenar. Salir a correr o entrenar, ya, claro que sí. Comprar alimentos, también Sandy, claro que sí. Nori Villegas, ¿alguna actividad que la gente hacía para satisfacer necesidades? Sandy Félix me acaba de decir comprar alimentos. Thaís, ¿qué tal, Thaís? ¿Alguna actividad que la gente realizaba para poder satisfacer necesidades? Agricultura. La agricultura, claro, por supuesto. Víctor Acuña, ¿qué tal? ¿Alguna actividad que la gente realizaba para satisfacer necesidades? ¿Mm? Víctor, Talía vende comida, venta de comida. Talía Guillermo Esquivel, ¿alguna actividad? ¿Mm? Bien, me han dicho varias en realidad. Me han dicho varias. Está bien el comercio, la venta de comida, la venta de ropa, también las actividades deportivas, la salida también a fiestas o la recreación en general. Claro, son actividades que la gente realiza para satisfacer necesidades. ¿De acuerdo? Hay muchas actividades, como por ejemplo las actividades deportivas, ¿no? Deportivas, las actividades laborales, ¿no? Las actividades laborales, ya, las actividades recreativas, como lo que me decía, pues, uno de ustedes, como esto de las fiestas, recreativas, y en todas ellas, todas las actividades que requieren, todas las actividades consumen recursos, ¿correcto? Consumen recursos, todas sin excepción, todas consumen recursos, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, lo que necesitamos nosotros es estudiar de qué manera podemos nosotros usar esos recursos para poder satisfacer la mayor cantidad de necesidades posible. ¿De acuerdo? Eso necesitamos hacer. ¿Está bien? Necesitamos saber de qué manera podemos usar mejor los recursos para así poder satisfacer la mayor cantidad de necesidades posibles. ¿Por qué? Porque en cada actividad que tú realizas para satisfacer necesidades, consumes, utilizas recursos. Siempre consumimos, siempre utilizamos recursos. ¿Bien? Listo. Bien. Sigamos. Bien. 2. Problemas económicos fundamentales. Un problema básico de la economía es el problema de la escasez. ¿Bien? ¿A qué se refiere la escasez? Está muy asociado con lo que acabamos de ver aquí. Bastante asociado en realidad. Muy asociado. ¿Por qué? Porque como el ser humano percibe, siente que tiene muchas necesidades, entonces los recursos le suelen resultar insuficientes. Y es ahí donde viene la palabra escasez. La palabra escasez se usa para referirse a los recursos de que disponen las personas son escasos para satisfacer sus necesidades. Listo. ¿De acuerdo? Son escasos para poder satisfacer sus necesidades. Me explico.
es es un poco chocante, ¿no? Desde mi punto de vista, por ejemplo, cuando ahorita vemos en la televisión o también, pues, bueno, básicamente en la televisión, quizá en la radio también se escucha, que hay una crítica bastante fuerte a las personas que realizan una actividad económica no formal, o también que se le llama actividad económica informal, ¿no? La gente pues que vende en la calle, en pocas palabras, ¿no? Los ambulantes. Y hay una crítica bastante fuerte a las personas que realizan una actividad económica informal, ¿no? Y bueno, aquí pues habría que ver lo siguiente, ¿no? Estas personas que realizan actividad económica informal, ¿no? ¿Por qué lo hacen? Bueno, porque obviamente porque tienen necesidades. Y hay mucha gente que dice, no, pero esa gente sí puede tener para comer, ¿no? Pero la pregunta es, ¿las necesidades se limitan a la comida? Por ejemplo, en el caso de los padres de ustedes, ¿no? ¿Es suficiente que aunque ustedes coman nada más? ¿Podrá asegurar un buen futuro para ustedes que ustedes solamente tengan algo que comer en la mañana, tarde y noche? Por supuesto que no, ¿cierto? La educación, la salud y otros servicios son muy importantes. Exacto, ajá, requieren muchísimas más cosas. Exacto, ajá. Y la gente que trabaja de manera informal o de manera ambulante, pues no ganan demasiado, ¿no? Como para decir, bueno, entonces salgo a trabajar un día y mañana ya no. Al contrario, debido a la inestabilidad laboral que hay, ellos tienen que salir a trabajar constantemente porque no saben si el día de mañana podrán hacerlo o no podrán hacerlo. Y tienen muchas necesidades que satisfacer. No es solamente la comida, no es solamente el alquiler, no es solamente el agua, la luz. Porque qué bueno sería pues que la gente solamente viviera de comida, ¿no? Quizás la vida sería mucho más fácil, pero lamentablemente no es así. Y cada familia, y cada padre de familia quiere lo mejor para sus hijos. Y quiere darles educación, quiere darles pues por lo menos aquello que les permita luego a ellos valerse por sí mismos, ¿no? Entonces, he enfocado el problema de la escasez en esta situación de los informales, ¿no? De las personas que tienen un trabajo ambulante, que tienen un trabajo no formal, ¿no? Y que ellos requieren salir a trabajar porque las necesidades no se limitan a comer y a dormir y a hacer necesidades fisiológicas, para nada. Son mucho más y eso requiere más recursos y eso justifica de forma muy clara el por qué estas personas están en la calle. Así de sencillo. Es algo inevitable. O van a la calle, o se mueren de hambre, o van a robar para poder satisfacer necesidades. Entonces, como sociedad, lo que tenemos que hacer es tratar de dar las facilidades para que estas personas puedan realizar su actividad económica sin perjudicar a los demás, obviamente, pero haciendo su actividad económica, porque es la manera que ellos tienen para poder satisfacer las necesidades de sí mismos y también de sus familias. ¿Correcto? ¿Sí? Es su manera de vencer la escasez, es su manera de enfrentar la escasez. ¿Bien? Listo. Vamos acá. Esto nos lleva al costo de oportunidad. Nos lleva al costo de oportunidad. Mire, le voy a comentar un caso y acá siempre hay, la vida es una elección y la economía es una forma de ver la vida. Este curso nos da una cierta perspectiva de ver la vida bastante interesante. La economía indica de que el hombre usa recursos para satisfacer necesidades. Pero como tiene muchas necesidades, los recursos resultan escasos, ¿no? Escasos, insuficientes, insuficientes. Por lo tanto, el ser humano siempre está constantemente eligiendo qué hace, cómo usa los recursos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Los seres humanos, los seres humanos se encuentran constantemente eligiendo, constantemente
eligiendo cómo usar sus recursos. Cómo usar sus recursos. Cómo los pueden usar, ¿no? Cómo usar los recursos que tienen para que les puedan alcanzar para la máxima cantidad de necesidades posible. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, al hacer esa elección, al elegir, siempre optan, siempre toman una alternativa y dejan otras alternativas de lado. ¿Cierto? Siempre es así. Siempre es así. Miren, les comento un caso así bastante clarito, ¿no? Tengo un amigo que trabajaba en una academia eh, semejante a la Academia Gamar. Debido pues a la pandemia, al toque de queda y todo esto, el problema ha sido que a muchas personas de la academia los han despedido, a muchos, nos han quedado sin trabajo. Y ahora la academia está dando el servicio, pero en la noche, de tal manera que se cruza con las clases que él tenía en la universidad. Entonces él tiene que hacer ahí, tomar una decisión. O mantiene el trabajo que tiene, no lo conserva, o continúa sus estudios universitarios. ¿Qué creen ustedes que ha elegido él? Porque los dos, o sea, los dos lamentablemente se cruzan en el horario desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. ¿Qué creen ustedes que eligió él? ¿Trabajar o seguir sus estudios universitarios? Hay un par de Estudiar, respuestas. trabajar. Ajá, es trabajar. Él eligió trabajar. Exacto. Eligió trabajar. Y ha dejado la universidad, va a guardar su vacante porque requiere trabajar. Tomando en cuenta que la situación está bastante complicada, ha elegido él. Entonces, ¿cuál sería en ese caso el costo de oportunidad? Vamos a ver acá. En la siguiente situación, elegir entre trabajar o estudiar, si elegimos trabajar, ¿de acuerdo? El costo de oportunidad es estudiar. El costo de oportunidad no es aquello que elegimos, sino es aquello que no hemos elegido. Lo que me cuesta esta oportunidad de trabajar, lo que me cuesta, lo que pierdo, es la oportunidad de estudiar. Es lo que se llama el costo de oportunidad. Es decir, cuando tú eliges algo, el costo de ese algo es lo que has dejado de hacer. Es la oportunidad que has perdido al hacer algo. Esto es sumamente importante, ¿eh? Porque nos lleva a pensar de que siempre perdemos. En toda elección perdemos, en toda elección. Cuando tú eliges ir a San Marcos y no ir a Callao, estás perdiendo Callao. Cuando tú eliges ir a San Marcos y no a la uni, estás perdiendo la uni. Cuando eliges ingeniería civil y no ingeniería eléctrica, estás perdiendo ingeniería eléctrica. Porque la estás dejando de lado. Ese es tu costo de oportunidad. ¿De acuerdo? Ahora, ¿y por qué esto es importante? Porque la idea es que si tú te das cuenta que siempre pierdes, ¿cierto? Si somos conscientes en cada elección, perdemos, ¿qué debería pasar? Debemos procurar que la pérdida, que lo que hemos perdido, que el valor de lo que hemos perdido sea menor al valor de lo que hemos elegido.
¿cierto? Si yo me doy cuenta que yo voy a elegir ingeniería civil y ya no voy a poder estudiar entonces ingeniería eléctrica, entonces si yo estoy a punto de tomar esa decisión, yo debo ser consciente que ya voy a dejar de lado eléctrica. Antes de tomar una decisión definitiva, yo tengo que saber cuánto pierdo ¿no? ¿Cuál es el valor de esa oportunidad que pierdo? Y si realmente vale la pena perder en ingeniería eléctrica por elegir ingeniería civil, ¿cierto? Si nos obliga a pensar un poco más cuando elegimos esta idea del costo de oportunidad. Tenemos que pensar cuando elegimos, porque siempre estás perdiendo, siempre estamos perdiendo algo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Tienen ustedes que ser muy conscientes de ello, ¿no? Cuando ustedes usan de una forma sus recursos, pierden la posibilidad de usarlos de una manera distinta, ¿no? Entonces, eso que han elegido tiene que darles valor, tiene que generarles valor, ¿no? Un beneficio importante, ¿correcto? Es el costo de oportunidad, la oportunidad que perdemos al realizar una elección, ¿correcto? Bien. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿O todo claro? ¿Todo bien? Si tienen alguna preguntita, láncenla, no hay problema. Con gusto la respondo. ¿Todo claro? A ver. Bacán. Listo, Alexandra, gracias. Bien, entonces, vamos aquí. Problemas que cada uno y la sociedad, que cada uno y la sociedad deben resolver. ¿Qué bienes debemos producir? ¿Cómo producirlos? ¿Y para quiénes producirlos? Estas son preguntas claves en economía, ¿no? ¿De acuerdo? ¿A qué se refiere con qué bienes producir? La sociedad, las personas eligen qué cosa producen y qué cosa no producen. Por ejemplo, mira, ahorita hay una buena cantidad de gente que está produciendo lejía, alcohol, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque es lo que está satisfaciendo las necesidades de la gente. Mucha gente que tenía su negocio, qué sé yo, ¿no? Hasta de discotecas o de restaurantes ahora venden alimentos para preparar, ¿no? Para que la gente se los prepare en casa, ¿cierto? En la actualidad se produce lejía, ¿no? En grandes cantidades, alcohol en gel, ¿no? Alcohol en gel, ¿cierto? Elementos de limpieza, de aseo, ¿no? Fumigación o elementos o aparatos para fumigación. Eso es muy necesario ahora. O sea, la sociedad va produciendo aquello que la sociedad exige, demanda, necesita. ¿Correcto? Es por eso que la sociedad constantemente se pregunta qué cosa producimos. ¿Y cómo se lo responde? Se lo responde observando lo que la gente requiere. ¿Bien? Por acá en la avenida Venezuela, que si alguno conoce, por la fábrica de Onofrio, hay varias personas que se dedicaban al tapizado de carros. ¿Bien? Pero ahora estas personas están que venden la división que le ponen en los taxis. Hay una división que le ponen entre la cabina del conductor y la parte de los pasajeros. Ya, esa división la hacen ahí. Y le instalan y te cobran 20 soles, 30 soles más o menos. ¿Qué bienes produce la sociedad? Define qué cosa va a producir en función a lo que la sociedad demanda o necesita. ¿Correcto? ¿Cómo producir? Se refiere a la forma en que se producirá. La forma en que se producirá. ¿De acuerdo? Se producirá con mucha mano de obra, ¿no? O con mucha inversión, con máquinas, con mano de obra, con máquinas. Ahí hay varias preguntas que hacer, ¿no? Con mano de obra, con personas, ¿no? Con máquinas, ¿cómo se va a producir? ¿De acuerdo? ¿Sí? Eso es algo muy importante también que definir, que tiene que definir la sociedad. Por ejemplo, miren, ahorita hay una situación complicada respecto al desempleo en nuestro país.
Se dice que solamente en Lima se han perdido 2.300.000 empleos, imagínense, es una cantidad enorme de gente que se quedó sin empleo. Entonces el gobierno va a empezar a hacer varias obras públicas que demanden una gran cantidad de mano de obra. ¿Para qué? Para darle trabajo a estas personas. ¿De acuerdo? Si el gobierno hace obras públicas ahorita, no es tanto por la obra pública en sí mismo, y quiero que ustedes también lo entiendan así, sino es por el impacto que ello tiene en el empleo. ¿De acuerdo? Es por el impacto que se tiene en el empleo. Ahora, es posible que en su distrito de ustedes, el gobierno le dé dinero al municipio para que el municipio haga obras. Profesor, y si hay corrupción, la idea es que las personas, ustedes en su distrito y yo en el mío, estemos atentos a cuánto dinero se le da y en qué se lo van a gastar. Se puede saber y se tiene que denunciar cuando se conoce algún tipo de malversación o algún tipo de mal uso de esos recursos que deben servir para generar empleo, para que las personas puedan tener un empleo y puedan llevar algo para su hogar, ¿correcto? Eso es muy importante. Y cuando hablamos de para quiénes producir, esto hace referencia a quién va destinada la producción, ¿no? ¿Para quiénes? ¿No? ¿A qué sectores abastece la producción? La producción. Puede abastecer quizá un sector socioeconómico determinado, puede abastecer quizá una actividad económica determinada, ¿no? Entonces también se decide a quién se va a abastecer, a quién se va a proveer de recursos, ¿correcto? A quién se va a proveer de recursos. Muy bien. Vamos ahora sí a la parte más conceptual, ¿no? Entonces, pero antes, quiero un repasito así, un repasito básico de estos 3 puntos. El problema fundamental de la economía es la escasez. La escasez es que tenemos muchas necesidades y para esas necesidades tenemos recursos limitados, una cantidad de recursos fijos. Entonces tenemos que estar decidiendo constantemente cómo usamos los recursos. Al decidir, siempre perdemos. Y ahí aparece lo que se conoce como el costo, como el nombre de costo de oportunidades, que es lo que hemos perdido al hacer una elección. Además, en economía hay 3 preguntas claves, que es, ¿qué producimos como sociedad? ¿Qué vamos a producir? ¿Qué nos conviene producir ahora? ¿Qué necesita la sociedad? ¿Cómo producimos? Y además, ¿para quién producimos? ¿De acuerdo? ¿Sí? Eso es importante. Muy bien. Etimología. Etimología. La palabra economía viene de 2 voces griegas, una es demein, que significa casa, demein o nomos, y otra es oikos, que significa administración o manejo. De tal manera que la palabra economía terminaría siendo administración de la casa, ¿no? Administración de la casa. Bastante sencillo. Administración de la casa. Definición. Es el estudio de la forma en que las personas usan sus recursos escasos para satisfacer sus necesidades. Hay varias maneras en las cuales podemos usar nuestros recursos. Por ejemplo, para cocinar, podemos usar una cocina a leña, que ahora es muy habitual, que no les parezca raro, que no les parezca raro hoy por hoy, viendo a personas que recogen leña. Mucha gente hoy por hoy ha dejado de lado sus cocinas de gas para buscar maderas y quemarlas para con eso cocinar, debido a la situación económica que el país vive. ¿Bien? ¿Qué más? Bueno, pero también podrían decidir, como antes, cocinar a gas. Acá también, el estudio de la forma en que la gente usa sus recursos. Miren acá, en muchos lugares de Lima tenemos esta situación, ¿no? La de acá, con una pista bien asfaltada, digamos, fácil de transitar. Ya, ok, también a piedra. Sí, seguramente. Hay varias formas de cómo usamos recursos, exacto. Pero hay que evaluar cuáles son las formas más eficientes, las formas en las cuales consumimos menos recursos y tenemos el mismo resultado. Por ejemplo, mira acá. En esta carretera que está a mi mano izquierda, ¿se usan más recursos? Sí, es cierto, por supuesto que sí, se usan más recursos.
Acá casi ninguno, ¿cierto? Pero este tipo de vía que está en la mano izquierda permite que los vehículos transiten más rápidamente, evita accidentes, es decir, los beneficios que trae una vía de ese tipo son muy grandes, son mucho más grandes que sus costos. En esa medida es muy eficiente hacer ese tipo de carreteras, ¿de acuerdo? Es más, hasta permite que los pequeños pueblos que están a los lados de la carretera se puedan integrar con los demás, ¿cierto? Por ejemplo, no me dejarán mentir ustedes, el tren eléctrico para ustedes es una gran ayuda, ¿no? Les permite desplazarse rápidamente a algunos distritos de Lima. En mi caso, no, en mi casa no hay tren eléctrico. En cambio, en su casa ustedes sí, y es una ventaja. Es cómo usamos los recursos. ¿El país, la ciudad debería tener más trenes? Por supuesto que sí, y ojalá que los tenga. Pero, bueno, ahora está un poco difícil, ¿no? Ahora está un poco difícil. Bien. Y por último, mira, esto es algo de lo que a mí me llama mucho la atención. En algunos países del Asia, que también tienen actividad ambulatoria como en el nuestro, que también la gente se gana la vida de esa manera, los han ordenado en las vías. Les permiten vender las calles, pero con orden. Es decir, distanciados uno a otro, y además les dan la indicación de que si les van a vender en la vía, tienen que limpiar la vía antes de retirarse, y hay efectivos de la policía o del ejército en esos países que están cuidando las vías en las que ellos trabajan. En cambio, aquí en el Perú no. En el Perú se les bota, se les quita su mercadería, se les golpea, ¿no? Y los medios de comunicación los hacen parecer como los culpables, peor aún. O sea, me parece que nos falta ponernos a pensar en una solución en vez de dejar de estar haciéndole problema a la gente que a fin de cuentas está trabajando, no está haciendo otra cosa más que trabajar, ¿no? Bien. Objeto de estudio. El objeto de estudio de la economía son básicamente las actividades económicas que el hombre realiza. No son las cosas que el hombre hace para satisfacer necesidades y cómo utiliza recursos. Son cosas en las cuales, son actividades en las cuales están implicadas recursos, ¿de acuerdo? Recursos económicos, ¿de acuerdo? Profe, ¿la economía estudia los sentimientos? No, no, por supuesto que no. ¿De acuerdo? La economía no estudia los sentimientos, tampoco estudia la imaginación. La economía estudia todo aquello que tenga que ver con el uso de recursos, que tenga que ver con el uso de tu tiempo, que tenga que ver con el uso de tu, qué sé yo, con el uso de tu dinero, con el uso de tus bienes, de tus propiedades. Ello estudia la economía. Por ejemplo, mira, les comento a ustedes así, de manera breve. Hace poco se hizo un estudio en el cual se establecía de que las personas o las familias que tenían hijas mujeres, claro, por supuesto, es que, Yanela, las actividades económicas son el proceso económico. Lo voy a poner, ¿está bien? El conjunto de actividades económicas se llama proceso económico. El conjunto de actividades económicas se llama el proceso económico. Sí, no te preocupes, es lo mismo. Económicas se llama proceso económico. ¿De acuerdo? Proceso económico. Bien. Entonces les decía, ¿no? Por ejemplo, hace poco había visto un estudio en el cual los economistas pues habían establecido de que una familia, digamos, gasta 30% más en educar, en criar a una hija mujer que en criar a un hijo varón. O sea, las mujercitas, digamos que como hijas, son un poquito más caras que los hijos varones, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas estudia la economía, usar recursos, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? Algo así, digamos, como algo curioso, un dato curioso. Bien, vamos a la finalidad. ¿Cuál es la finalidad de la economía? La finalidad son dos finalidades, el fin teórico y luego es el fin práctico. El fin práctico. ¿De acuerdo? El fin teórico se refiere a que la economía desarrolla leyes y teorías que buscan explicar cómo el hombre maneja recursos. ¿De acuerdo? Se desarrolla explicaciones.
¿De acuerdo? Las teorías son explicaciones de cómo las personas manejamos nuestros recursos, ¿no? Explicaciones. Por ejemplo, de forma sencilla te he explicado hace un rato por qué la gente sale a laborar en la calle, ¿no? Sencillamente es porque tiene necesidades, no hay nada más que hacer ahí, ¿no? No es que a la gente le guste salir a la calle, no es que a la gente le guste que le peguen, no, no, no. Es decir, sencillamente tienen necesidades, no tienen, no conocen otra manera de cómo por ahora satisfacerlas y salen a vender. Así de fácil. También la economía elabora modelos, son como esquemas pequeños, esquemitas que nos permiten explicar la realidad. ¿Bien? ¿Y para qué estudia todo esto? Para que la gente logre alcanzar el bienestar general. Alcanzar el bienestar general. Por ejemplo, los economistas ya han dicho hace mucho tiempo que el mejor sistema de transporte es el transporte vía tren. Es el mejor de todos. No hay otro sistema de transporte masivo más rápido, más eficiente, más barato que el tren dentro de una ciudad. No existe. Entonces, si los países y los estados hacen caso de esa recomendación, van a construir trenes. Y eso va a generar que la gente llegue de forma más barata, más rápida, más segura a su destino. O sea, los estudios de la economía tienen esa finalidad. Tienen la finalidad de decir, bueno, las cosas se usan bien así, entonces háganlo. Hagan esto, porque así más gente va a salir beneficiada. ¿Correcto? Fin teórico, explicar la realidad, dar leyes acerca de la realidad y además hacer modelos, y el fin práctico es alcanzar el bienestar general. ¿Bien? Sigamos. Método de estudio. En economía hay básicamente dos métodos de estudio. El método inductivo y el método deductivo. El método inductivo y el método deductivo. El método inductivo se refiere a observar casos particulares, es decir, casos de personas específicas, ver qué tienen en común y luego generalizarlo. Generalizarlo. ¿De acuerdo? Pongamos un ejemplo. A ver. Algo que yo me he dado cuenta durante estos días de aislamiento, ¿no? Por ejemplo, las personas, cuando hay este tipo de crisis, vuelven a usar recursos que habían dejado de utilizar. El ejemplo que te hace un momento, ¿no? El tema de la leña, los combustibles fósiles, la madera como combustible. Eso lo he visto en la zona norte de Lima, Puente Piedra, Ventanilla también. Cuando fui a Villa El Salvador también vi que había gente que estaba recogiendo maderas. Entonces, yo hago observaciones y luego veo qué tienen en común y generalizo. Digo, las personas en un contexto de crisis económica optan por volver a utilizar combustibles de tipo fósiles, ¿no? Entonces, el método inductivo es partir de observaciones de personas, de acuerdo a casos particulares, y luego intentar generalizarlo. Por su lado, el método deductivo es exactamente lo contrario. Ya no es observar a personas, sino es leer. Tú estás leyendo un estudio económico ya terminado, un estudio económico ya culminado, y lo que haces es te preguntas, ¿y esto todavía seguirá vigente? ¿Y esto todavía servirá? ¿No? Te lo preguntas. Y para responderte a la pregunta, lo que haces es empiezas a investigar, empiezas a aplicar lo que tú has encontrado en los libros a la realidad, ¿no? Por ejemplo, digamos que yo escribo un libro en el cual digo, la ley es que cada vez que hay crisis, la gente vuelve a usar combustibles fósiles o algún tipo de combustible anterior. Y de aquí a unos 20 años hay otra crisis, tú has leído mi escrito y tú dices, ¿y esto seguirá siendo cierto?
y lo vas a comprobar. Y te vas a mirar a varios lugares de Lima o del país y tú efectivamente encuentras de que la gente está volviendo a usar combustibles anteriores, ¿no? Mucho más baratos o que pueden obtener sin dar dinero a cambio. Ese es el punto. Entonces aquí es comprobación. Ojo acá. La deducción es comprobación. Comprobación. Mientras que la inducción es creación. Creación. Correcto, es creación y comprobación. Creación y comprobación. Muy bien. Listo. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Los bienes Veblen. Hay una clase de bienes en las que vamos a hablar de los bienes Veblen. Los bienes Veblen son bienes, te doy un adelanto así chiquitito, ¿ya? Los bienes Veblen son aquellos bienes que cuando su precio sube, la gente tiene más deseos de comprarlos. Una cosa rara en realidad, ¿no? ¿Sí? Son bienes de lujo normalmente. Bien, listo. Además, la economía también utiliza el método histórico, el método estadístico. Histórico quiere decir que ve la historia pasada, ve el comportamiento pasado de las personas. El método estadístico, que es utilizar básicamente encuestas, cuestionarios, estadísticas para poder estudiar la realidad. La matemática también la utiliza bastante, la economía mucho en realidad. Y el inductivo deductivo que acabamos de ver. Y a partir del 2015 ya empieza a usar el método experimental. Muy bien. Sigamos, ya para terminar. Sistemas económicos. Bueno, cuando hablamos de sistemas económicos, hablamos de las posibilidades que tiene un país para organizar a la población respecto de cómo satisfaga sus necesidades, ¿no? Respecto de cómo satisface aquello que necesita. ¿De acuerdo? Un régimen económico o un sistema económico es el sistema de economía de mercado o intercambio. No es el que estábamos viendo, ¿no? Es cuando la gente satisface necesidades a través de la compra y venta, ¿no? ¿Qué es lo que en nuestro país hay? Otro sistema económico se llama de planificación central, que es cuando el Estado provee de todas las personas, ¿de acuerdo? Eso, por ejemplo, lo tienen países como Cuba, Corea, vamos a ponerlo acá, porque son países bien contaditos con los dedos, ¿ya? Cuba, Corea del Norte, no, me parece que también está Vietnam por aquí en parte, Vietnam. ¿Quién más? Hay una cosa, hay un país que se llama Turkmenistán. Turkmenistán, que está ubicado en frontera con Rusia, ¿no? Y con Mongolia creo también. Es Asia, es Asia. Bien, estos países tienen sistemas de economías planificadas, o sea, el Estado busca proveer de toda la población, organiza la producción. Son países asiáticos, excepto Cuba, ¿no? Excepto Cuba. Cuba es un país latino. Muy bien. Y economías mixtas es la que tiene, por ejemplo, Perú, Chile, Ecuador. Prácticamente todos los países tienen economías mixtas, ¿no? Perú, Chile, Ecuador. Unas mejores que otras, ¿no? Por ejemplo, o cuál es la cualidad de una economía mixta, ¿no? Una economía mixta tiene como cualidad que el Estado da una parte de los bienes y la gente se aprovisiona de otros bienes por medio del intercambio del mercado, ¿no? O sea, funciona tanto el Estado como también el mercado. Funciona el Estado y el mercado. Ambos, ambos, ambos. Muy bien, chicos. Unas preguntitas para cerrar nuestra hora de clase. Son 7 preguntas, 6 preguntas nada más. Bien. Rapidito. A ver, la economía y mercado confía en la iniciativa individual de cada persona, cada persona. La economía y mercado confía en la acción del Estado o confía en la calidad de las empresas. ¿En quién confía un sistema de economía y mercado? A ver, dígame, por favor. ¿Cuál es el elemento en el cual confía la economía y mercado en que va a funcionar? La A.
Exacto. Las economías de mercado confían que las personas saben sus necesidades y van a poder usar bien sus recursos. ¿De acuerdo? Saben sus necesidades y van a poder usar bien sus recursos. Entonces, por ello, dicen, bueno, hay libertad económica. Cada quien tiene que buscar la manera en cómo satisface sus necesidades. Es por eso que también es raro lo que pasa con los que son ambulantes, ¿no? Porque supone que ellos están viendo la manera en cómo se hacen necesidades y el Estado les pone un tope, ¿no? El Estado les pone un parche y no los deja avanzar, ¿no? Bien. Cuando decido cómo usar mis recursos, a ver ahí, ¿cuál es la respuesta ahí? ¿Siempre gano, siempre pierdo o nunca pierdo? ¿Cuál es la respuesta ahí? Dígame. La B, ¿no? Siempre pierdo, exacto. Siempre pierdo. ¿Y eso que pierdo, cómo se le llama? Vamos, dime. A eso que pierdo, ¿cómo se le llama? Lo que se pierde, ¿no? Lo que es exacto, lo que se pierde, excelente, se llama costo de oportunidad, muchachos. Se llama costo de oportunidad. Así se llama. ¿Correcto? En el Perú, ¿qué tipo de régimen económico tenemos? ¿Qué tipo de economía tenemos en el Perú? Tenemos una economía de tipo mixta. Correcto, esa es la economía peruana. Y la economía de casi todos los países del mundo, ¿no? Como dice que está Perú, Ecuador, toda América Latina, ¿no? Vamos a poner así, todo América Latina. América Latina se suele eh, abreviar como AL, ¿ya? Menos Cuba, menos Cuba. Bueno, y Venezuela en parte, ¿no? Venezuela también es una cosa un poco rara en realidad, respecto al régimen económico. Bien, ¿qué más? A ver, ¿qué más? Por ahí me están hablando. A ver, hay un comentario quizás por ahí. La 4, la A. Claro, la finalidad de la economía es el bienestar general. ¿Finalidad práctica o teórica? ¿Qué dicen ustedes? Vamos aquí a precisarlo. ¿Finalidad práctica o teórica? Vamos, dime. ¿Teórica o práctica? Práctico. Práctica, claro, es la finalidad práctica. Práctica, exacto, tienes razón. El fin práctico es que la mayoría de gente pueda satisfacer necesidades, porque la economía se supone que nos va a enseñar a cómo usar nuestros recursos. ¿No? La enseñanza básica de hoy día es el costo de oportunidad, Juan. Eso tiene que quedarse en su cabeza, es el costo de oportunidad. Ustedes de ahora en adelante tienen que pensar en cuál es la oportunidad que pierden al elegir hacer algo. ¿De acuerdo? ¿Sí? No es un agente económico. La familia se toma decisiones. Toma decisiones. Toma decisiones de recursos. Un agente económico es un agente que usa recursos. De recursos. ¿De acuerdo? La empresa también toma decisiones de recursos. Y entonces la clave sería la C. ¿No? Ninguna de las anteriores. ¿No? Ninguno es un agente económico, ¿no? ¿De acuerdo? Ninguno de los dos. No es un agente económico, ninguna de las anteriores. Bien. No es objeto de estudio la economía hasta ahora. O sea, la economía no lo estudia. La Sí. C, Sí. directo, la C de casa. La economía no estudia los sentimientos de las personas, ¿no? La economía estudia los recursos naturales y cómo usamos los recursos naturales, básicamente, ¿no? Es aquí el uso que el hombre les da, ¿no? El uso que el hombre les da. Los trabajadores, la actividad que realizan, su condición laboral y su condición laboral, entre otros, ¿no? Hay un tema en el cual hablamos solamente de trabajadores. ¿De acuerdo? ¿Sí? Listo, chicos. Recuerden que lo básico hoy día es recordar este término, ¿de acuerdo? Esta palabra, costo de oportunidad. Cuando ustedes usan un recurso, tienen que identificar con claridad qué es lo que están perdiendo, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que están perdiendo? Si lo que están perdiendo vale más de aquello que obtienen, entonces piensen bien
si van a tomar esa decisión. ¿De acuerdo? Porque la idea es siempre perder lo mínimo. Como siempre voy a perder, la idea es siempre perder lo mínimo posible. Siempre perder lo mínimo posible. Listo, muchachos. Ha sido un gusto en esta hora con ustedes. Cuídense mucho. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta luego, profesor. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Chao. Chao, profesor. Bien. Hasta luego. Chao, gracias.